nací en Tenerife, pero con 2 años me vine a la isla de La Palma. Empecé rápidamente con todo el tema del arte cuando terminé el bachillerato. Hasta entonces no tenía muy claro qué quería hacer con mi vida. Me gustó porque siempre me han gustado muchísimas cosas. Y eso puede ser un problema, porque no nos da la vida para abarcarlo todo. Entonces, en el último momento me decanté por estudiar Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Y en segundo de carrera, un profesor maravilloso de didáctica de la educación artística me dijo que veía una escritora en mí. Hasta ese momento yo no escribía, o sea, escribía lo básico, los trabajos académicos para entregar, pero es cierto que siempre metía en pequeñas metáforas o intenciones poéticas a la hora de escribir de manera inconsciente porque era el lenguaje que funcionaba. Entonces, después de que me dijera eso, empecé un poco a escribir, me presenté a una beca de una escuela privada en Madrid, la Escuela Contemporánea de Humanidades, me la concedieron y estuve recibiendo clases con grandes escritores como Alejandro Gándara o Lara Moreno. A partir de ahí, un poco ambos intereses, tanto el más plástico como el literario, empezaron a avanzar cogidos de la mano y generé una serie de libros que de momento solo uno ha visto la luz, a través de el diálogo de ambos lenguajes, tanto el visual artístico como el literario. Después de eso, bueno, hice el máster de profesorado, me di cuenta que la enseñanza me encanta y seguí con la tesis doctoral, porque en su momento en el TFM me lo propusieron desde el tribunal. Entonces, bueno, ahora estoy con la tesis doctoral, tuve la suerte de que me dieran un contrato en la Universidad de La Laguna como personal investigador, así que trabajo para la Universidad de La Laguna y a su vez pues estoy metida en diversos proyectos. El tema de la pintura ha empezado sobre todo a tomar forma este año a través de distintas exposiciones. Yo ya había hecho exposiciones colectivas, porque me sentía mucho más cómoda y acogida. Enfrentarte a una exposición individual da un poquito de miedo. Y ahora estoy en marcha con eso. Acabo de, como sabrán, inaugurar la exposición en marzo. Antes estuve en la Sala Odali y en principio después me moveré aquí a Tenerife porque ya han contactado conmigo de un espacio. En cuanto al ámbito literario, pues también estoy ahí, metida en varios proyectos. Estoy a ver si consigo publicar mi segundo libro. Estoy viendo de qué manera lo hago porque creo que es muy importante a través de cómo se publica y cómo se lleva al mundo, porque al final es una parte de ti. Entonces es importante cuidar el proceso. Y una de las cosas que más me emociona ahora mismo es que estoy colaborando con la asociación Calma la Cultura para generar un espacio de diálogo literario en el que dar voz a la juventud creadora. Se va a inaugurar a finales de noviembre en la librería Ítaca, en la calle Real, y, y vamos a llevar en primer lugar al escritor Dani María de La Gomera, y también vamos a contar con el cantautor Miguel Villalba de La Palma. Así que bueno, ya terminó como el momento publicidad, pero estaría genial verles por ahí. De nuestra isla es que tienes que salir fuera. O sea, es muy complicado seguir tus estudios, si son universitarios dentro de la isla, a no ser que lo hagas a través de una universidad a distancia o bueno, algún eh, grado específico como por ejemplo enfermería. Pero si no tenemos, pues tenemos ese dilema que hay que salir fuera. Y creo que es muy complicado volver por el simple hecho de que no hay tanta demanda de trabajo ni tanta oferta. Entonces, por ejemplo, si te mueves en el mundo del arte y te quieres afianzar, es complicado hacerlo. Creo que también es complicado por el simple hecho de, y sin entrar en comparativas como tú has comentado, de un tema numérico. Es decir, yo, por ejemplo, estuve viviendo en Madrid, luego estuve viviendo en Barcelona. Tú inauguras una exposición en Gran Vía y esa exposición será visitada por miles de personas cada día. Eso va a funcionar como un amplificador enorme de tu contenido. Enseguida es probable que si eres más o menos bueno, te deja conocer. Aquí, en cambio, inauguras una exposición en la Sala Odali, que es una de las más importantes de la isla y que, por supuesto, pasa un montón de gente,
Y si tienes suerte, hay un crucero en la isla y entonces te van a entrar unas 50, 100 personas. Entonces, claro, cuando nos encontramos en este problema de números, pues es muy complicado, porque claro, tus oportunidades disminuyen exponencialmente. No sé hasta qué punto los propios ayuntamientos, que sería maravilloso, tienen un registro de los artistas que hay en sus municipios, porque sería brutal que hubiera un registro de pues, los escritores, artistas plásticos visuales, músicos que hay en cada ámbito, en cada territorio, para poder ayudarles a seguir mejorando, porque al final yo cada vez que he participado en eventos, en jornadas, en encuentros literarios, siempre me encuentro las mismas caras, que no son malas caras, por supuesto, son maravillosos y tienen que seguir haciéndose ver y demás, pero las caras que están no son todas las caras que son. Entonces, ¿qué pasa con esas otras caras que no vemos, que están ahí intentando hacerse un nombre, pero a las que no se les permite acceder porque pues a lo mejor no tienen todo el bagaje, su autoestima, por supuesto, se ha visto disminuida y entonces tampoco se atreven a exponer de manera individual? No sé, creo que sería importante entender lo que tenemos, conocer todos los perfiles que tenemos para generar distintas dinámicas que puedan contribuir a su desarrollo, porque es tanto bueno como individualmente, como colectivamente, como sociedad. Entonces, sí, creo que me iría un poco por ahí. No sé hasta qué punto la evolución en el ámbito cultural de la isla, no, o sea, no pienso que para nada vaya en detrimento, creo que vamos en buen camino, pero por supuesto faltan muchas cosas por hacer. Pero también faltan cosas por hacer porque estamos limitados, como tú dices, somos una zona periférica dentro de la ultraperiferia y, y sin duda eso es un hándicap para hacerte conocer. Yo me encuentro un poco dividida porque he leído muchísimo. Y a veces leer tanto no es bueno, porque tienes tantas ideas en tu cabeza que se forma un revoltijo que es complicado ordenarlas. O sea, no he leído porque sí, tiene un sentido. Mi investigación doctoral va un poco por ese ámbito y investiga un poco cómo las narrativas audiovisuales cotidianas afectan a la construcción identitaria juvenil. Y sin duda, una de las narrativas audiovisuales cotidianas más consumidas y que más estamos ahora mismo en auge es las redes sociales. Entonces, por supuesto, por eso he leído tanto sobre el tema. Y claro, siempre hay como dos versiones de la historia. Están los tremendistas que nos dicen que las redes sociales son lo peor, que es una fábrica de cretinos, que nos estamos volviendo unos superficiales, que son un escaparate de momentos seleccionados que influyen en el espectador y genera falta de autoestima, bajo autoconcepto, etcétera. Y luego hay otros un poco más positivos que dicen que no, que las redes sociales podrían servir como un amplificador de información y como un medio para tener mayor acceso a lo que está ocurriendo en el día a día, como un socializador. Yo creo que estoy en el intersticio, o sea, estoy en medio, no estoy ni en un lado ni en el otro, porque creo que puede funcionar como amplificador de información, pero también puede funcionar como amplificador de desigualdad y de discriminación. Eh, em, Al final, en las redes sociales hay un maravilloso algoritmo que hace que te recomienden constantemente a partir de lo que tú estás viendo. Entonces, no sé hasta qué punto tú la idea que tienes la vas a refutar o simplemente vas a continuamente estar leyendo sobre lo que tú ya piensas que es lo válido y la verdad absoluta, y eso va a hacer que te extremices todavía más, porque es muy complicado salir de la burbuja de tus propias ideas y explorar todo lo demás. Y si encima tenemos un algoritmo que hace que continuamente te estén diciendo, sí, 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 lo que tú dices es verdad, porque este chico de aquí lo dice y esta chica de aquí también, y esta que vive en la India también. Dices, vale, pues ya está, o sea, no necesito más. Entonces, eso creo que es un elemento que distorsiona muchísimo la realidad y que tenemos que ser conscientes de ello.
y salir un poco de nuestra zona de confort y explorar. En cuanto al tema más de la obra artística, claro, las redes sociales al final, como digo, son un escaparate en el que tú te muestras al mundo. Pero sin duda nosotros mostramos una parte de nuestra vida porque es imposible abarcarlo todo y porque tampoco creo que todo debiera ser público. O sea, siempre hay una parte privada que se debe mantener en el anonimato de nuestra vida. Pero claro, cuando tú expones esa parte de ti, el receptor la recibe, no lo hace con una mirada limpia, sino que es una mirada que está afectada por sus propias experiencias, vivencias, o sea, su propia corporalidad y todo lo que está experimentando afecta a su mirada. Entonces creo que muchas veces funciona como un espejo en el que yo veo en la representación del otro lo que quiero ver a través de lo que estoy viendo. De hecho, o sea, no sé si está quedando más o menos claro, pero creo que es como muy complicado que el mensaje que una persona manda sea recibido exactamente como esa persona lo ha mandado por el receptor. Es decir, el emisor y el receptor creo que es muy complicado que coincidan, pero simplemente por eso, porque nuestras miradas, nuestras experiencias están afectando a lo que estamos observando. Pero bueno, creo que más allá de eso, que al final sí me puesto un poco negativa, sí que funcionan como soporte. Es decir, a mí me ha contactado un montón de personas a través de las redes sociales. Tú mismo llegaste a mí a través de Facebook. Entonces, sí que creo que ahora mismo es una buena manera de mostrar lo que estás haciendo y de enseñarte un poco al mundo. Y aparte de romper con las barreras del territorio y darte a conocer pues, más a nivel internacional, que en nuestra isla es un poco lo complicado. Lo que haría sería reunirme con todo el equipo del área, con todos los profesionales y las profesionales que trabajan allí para poder informarme de los proyectos que están en marcha. Y aparte porque seguramente esas personas van a saber muchísimo más que yo las necesidades y carencias que va a tener eh, ese área en concreto, porque al final yo lo estoy viendo desde fuera y, y veo una parte que es lo que a mí me interesa, no veo todo el completo. Entonces, una vez hubiera hecho eso, eh, creo que también intentaría, aunque sea súper complicado, porque lo sé, hacer algún tipo de encuesta a la población para que ellos pudieran hacerme llegar las necesidades que han detectado que hay en el municipio en este caso. Sé que eso es súper complicado porque Pepe te va a decir que necesita un banco y Juan te va a decir que el banco que necesita Pepe no es necesario. O sea, al final va a haber ahí, pero creo que también es importante hacer partícipe a la población de lo que se vaya a generar. Que luego a lo mejor no llega a buen puerto, porque esa es otra. O sea, cuando estamos en la calle pensamos, se puede hacer esto, esto, esto y esto, y cuando estás dentro te das cuenta que hay tanto papeleo burocrático, institucional, tantas estructuras socioeconómicas alrededor de lo que vamos a hacer, que luego no se puede hacer. O sea, yo tengo una idea maravillosa, pero es una utopía porque a lo mejor no tengo los recursos económicos suficientes para hacerlo, porque volvemos a lo mismo. Somos una isla ultraperiférica. Entonces lo que tenemos un poco está limitado. Y bueno, cuando yo hubiera hecho todos esos pasos, que no te he dicho ninguna propuesta, pero porque quiero dejar claro que me parece una responsabilidad enorme que no me gustaría tener. Eh, pero cuando ya hubiera hecho todos esos pasos, creo que, bueno, vería cuáles serían las necesidades más específicas que se puedan abordar y las abordaría. Y si no, pues a lo mejor iría un poco por las que he detectado yo. Desde ahí sí que puedo hablar. Como persona joven y artista, sí que he detectado pues lo que te he comentado. Que al final siempre el reconocimiento se las llevan las mismas personas, que no haya espacios ni entornos en el que la juventud se sienta segura para expresarse, porque por ejemplo la lista de espera para exponer en la sala Odali es de un año y cuando pasa ese año y has expuesto tienes que esperar 2 años más para volverte a presentar y a lo mejor ni siquiera me siento con la suficiente
autoestima ni tengo la obra suficiente para llenar toda la sala Odali. Entonces, a lo mejor sería maravilloso generar otros espacios de muestras colectivas, en el que una persona que no tenga todo ese bagaje y esa trayectoria pueda exponer y no tenga que pasar todo el proceso para llegar hasta la sala Odali, que yo entiendo que tienen que haber una cierta exigencia porque hay un mínimo de calidad, pero claro, que habrá muchísimas personas que todavía no la tengan, pero que aún así tienen que seguir trabajando para tenerla. Y si no le damos esos espacios es imposible. Y, y bueno, también el tema de, pues eso, hacer un registro de los artistas que hay en cada municipio, intentar generar concursos, eventos solo para ese sector de la población que todavía no tiene ese nombre y que necesita mucho más esa ayuda que otras personas. Que bueno, esto en otras partes es súper común, o sea, que haya concursos específicos para gente menor de 35, que aún así 35, pues depende, a lo mejor con 35 ya has hecho 10 exposiciones y uno de 20 no. Entonces, pero sí, es cierto que me parece complicado empezar y creo que las primeros proyectos, las primeras cosas que haría sería un poco por ese ámbito. Eh, Al final, a mí lo más que me interesa es todo el ámbito cultural, entonces intentaría meter mucho dinero ahí y, bueno, mejorar lo que ya hay, porque también considero que desconocemos todo el recurso patrimonial y museístico que tiene la isla. O sea, yo creo que a mucha gente de la calle le preguntas cuántos museos hay en La Palma y no te sabrían responder. Aparte de mejorar y dar publicidad y generar también incluso espacios de, pues no sé, como en el TEA ya me estoy yendo un poco, pero como en el TEA en Tenerife, que hacen distintos eventos de residencias artísticas, que invitan a artistas a colaborar con las escuelas, intentar generar redes y momentos de transversalidad en el que la ciudadanía esté siendo partícipe de la cultura que se está generando, porque así es mucho más fácil que queramos tomar parte, porque si estamos viéndolo todo desde fuera es muy complicado y al final se queda como en las mentes de los eruditos. Todavía no hay una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Que haya una cuota que haga que en una exposición colectiva tenga que haber 5 hombres y 5 mujeres a través de una discriminación positiva, eso no significa que haya igualdad, porque tú ya estás poniendo la cuota. Entonces, creo que en el mundo del arte la discriminación por ser mujer y por ser joven y mujer es todavía mayor. Eh, por ejemplo, pienso en la representación, o sea, en toda la historia del arte, las personas que conocemos que han llegado a ser considerados genios, que aparte, volvemos al mismo, la acepción de genios solo existe masculino, no existen las genias del arte, solo existe el genio del arte. Entonces, por ejemplo, hay una obra aquí en Tenerife de Jaume Plensa que recoge a 72 apellidos de las grandes personas del arte. Y de esos 72 apellidos, 71 son de hombre y solo hay uno de mujer, que aparte es Frida Kahlo, que todos la conocemos. Entonces, eh, es un tema súper importante porque cuando tú consumes algo, tú observas una escena en una película, en un programa, en un telediario, en la historia del arte, ves cuadros, ves lo que sea, y tú ves que al final siempre se representan a las mismas personas y que tú no eres capaz de identificarte con ninguno de esos personajes, tú piensas que tú no puedes acceder al lugar que tienen esos personajes. Porque si yo al final veo que siempre los que triunfan es el hombre blanco, lo siento, pero así, europeo y suele ser de clase media alta, y yo como mujer blanca, que también soy europea, no estoy representada, no me puedo identificar. Y al no poderme identificar, no hay un reconocimiento, ni una empatía, ni una comprensión, lo que desemboca en que no hay una respuesta motora, ni un recuerdo que permanezca en mi memoria de que puedo ocupar ese lugar. O sea, ya hablaba de esto, pues muchísimas autoras han hablado de esto,
Por ejemplo, por citar a una, Yolanda Domínguez, en su libro Maldito Estereotipo, habla de cómo la representación nos afecta. Cuando no aparecen ciertas imágenes con las que tú te puedes reconocer, es imposible que te veas en ese lugar. Es decir, aprendemos tanto lo mismo por lo que vemos como por lo que no vemos. Y ahora estamos hablando de mujeres, pero se pueden hablar de muchísimos colectivos que han sido invisibilizados a lo largo de la historia, minusvalorados y vulnerados, y que no son representativos. Porque ahora parece que el auge es darle lugar a la mujer y nos estamos olvidando de todas las demás personas que nunca han aparecido y que siguen estando ahí. Pero sí que es cierto que yo encuentro, y cuando he expuesto, hay ciertas asociaciones que parecen inocentes e inconscientes que se hacen porque se sigue colocando a la mujer en el lugar de musa con una figura femenina que es cosificada e hipersexualizada, porque encima no es que seamos unas musas empoderadas y liberadas, no, 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 sino que estamos bajo el yugo del pintor que suele ponernos en una posición de violencia simbólica. Entonces, cuando yo intento ocupar y salirme del lugar de musa y ocupar el lugar que quiero de artista, ahí encuentro un problema. Y un problema no solo porque nunca lo haya visto representado, sino porque las personas tampoco lo han visto representado. Entonces, es complicado que piensen que yo soy el artista cuando no han visto que haya mujeres jóvenes artistas. Y ese problema sí que lo he tenido a la hora de mostrar mi obra, que no se me reconoce como la artista, de primera, porque, bueno, no se esperan que sea una mujer joven.